muchísimas gracias. Hemos invitado al doctor Eddie Martínez. Él es médico tropicalista, entomólogo. Es un hombre que entiende perfectamente el tema del dengue y por qué estamos en esta emergencia. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias. Buenos días. Primero, gracias por la invitación. Bueno, no nos tiene que sorprender. Esta es la época en que se empiezan a presentar más casos de dengue. Una enfermedad que normalmente está presente en las zonas tropicales, no solamente en nuestro país, sino en gran parte del mundo. Es la más extendida, de hecho. Y lo importante es que esta es la época en la que empiezan a presentarse los casos. Más o menos, digamos, entre septiembre y octubre, empiezan a incrementarse los casos y definitivamente esto no nos tiene que sorprender, es decir, no es algo extraordinario. ¿Por qué entre septiembre y octubre? Bueno, porque justamente es la época en la que empiezan las lluvias, empieza a haber un ambiente favorable para el desarrollo del mosquito transmisor, porque el mosquito desarrolla en ambiente acuático y en pequeñas colecciones de agua. Entonces, mientras más llueva, pues habrá más posibilidades de que haya mosquitos transmisores. Ahora, el calor que hemos estado experimentando en este último tiempo tiene algo que ver en la maduración de la enfermedad. Definitivamente. El mosquito en menos de 2 semanas llega de huevo a adulto. Entonces, mientras más la temperatura, esto se acorta. Pero además de eso, no nos olvidaremos que hace poco tiempo se presentaron los mosquitos en la ciudad de Cochabamba. Y esto es producto del calentamiento, es decir, mayor temperatura en Cochabamba, y hay la posibilidad de que más adelante sea un lugar donde haya transmisión no solamente de dengue, sino de zika, chikungunya, porque es el mismo insecto. Entonces, es importante tomar en cuenta esto. Ok, entonces, ambiente húmedo, lluvias y calor, combinación para que esto se pueda adelantar y podamos tener lo que estamos viviendo. ¿Por qué en Caranavi? ¿Por qué se ha disparado así? Tenemos personas que han perdido la vida. ¿Cómo se explica esto, doctor? Bien, en Caranavi no es una cuestión nueva tampoco, porque ya más o menos hace 20 años nosotros damos un curso justamente sobre dengue y otras enfermedades transmitidas por insectos, y mientras damos el curso en el hospital antiguo, ahí uno de los técnicos que estaba tomando el curso encontró, por ejemplo, un recipiente, un tazón más o menos de 1 litro, y había una gran cantidad de larvas. Entonces hicimos una búsqueda y obviamente había una gran cantidad de larvas en la ciudad. Y porque es un mosquito urbano. Entonces, lamentablemente en Caranavi hay una gran cantidad de lugares que pueden albergar agua, ¿sí? Y por otro lado, hace falta limpieza. En la medida en que no haya limpieza, pues cualquier pequeño recipiente, inclusive una bolsa de plástico, etcétera, que pueda acumular un poco de agua es suficiente para que pueda desarrollar el insecto transmisor. Y obviamente estamos en una época en la que se están incrementando las lluvias. Existen las condiciones para que se acumule agua, pues se incrementan los insectos y por lo tanto se incrementa la transmisión. Bueno, pero esta es una enfermedad, por lo que usted me está explicando, que también es atribuible a la falta de cuidado del hombre, a la falta de precaución del hombre, porque se sabe, y esto no es de ahora, que cualquier lugar donde hay un poco de agua debería ser limpiado inmediatamente. Estos depósitos, macro depósitos, deberían ser limpiados, eliminados, pero la gente no lo hace. Entonces, así es. También es culpa de la gente, ¿no? Ojo, no, también es principalmente culpa de la gente. Nosotros le damos las condiciones al insecto para que desarrolle. Es decir, ¿por qué el insecto está en nuestras casas y ocurre la transmisión? Porque nosotros les damos las condiciones, porque no limpiamos, tiramos la basura donde sea. Y obviamente allí también es importante tomar en cuenta la acción que debiera desarrollar la alcaldía y los municipios en cada uno de los lugares. Doctor, ¿por qué me dice que este es un mosquito urbano? ¿No es que de pronto está en los ríos, que de pronto está en algún otro lugar donde el agua está corriendo? No. ¿Necesita agua estancada? Necesita agua retenida. Muy bien. ¿Sí? Entonces no agua estancada. Y lamentablemente... Présteme. Y lamentablemente... Le vamos a pasar al mosquito que debe estar llamando porque ¿no? quiere comunicarse. Lamentablemente, este insecto con frecuencia está más bien en aguas limpias, en aguas claras. Entonces, yo que sé, una pequeña cantidad, un vaso conteniendo unos pocos mililitros de agua es suficiente como para que el insecto desarrolle. Los floreros en los cementerios son lugares donde desarrolla, ¿sí?
una bolsa de plástico que pareciera que no puede albergar, una bolsa de nylon, que pareciera que no puede albergar mucha agua, que esté tirada en el suelo y acumula un poco de agua, pues es suficiente para que en menos de 2 semanas haya el insecto. Entonces, esto es muy importante. Ojo, el insecto no es selvático, a pesar de que muchos creen que la transmisión es en la selva. El dengue no se transmite en la selva, el dengue se transmite en las zonas donde está el hombre, donde hay viviendas. Por eso este mosquito es urbano. Ahora, urbano. ¿este es el zancudo? Claro. No, hay diferentes tipos de zancudos, pero este es un zancudo que pica de día. Este es un zancudo que pica de día. Ok. Ahora, ¿por qué este mismo puede transmitirte el dengue, la zika y la chikungunya? ¿De qué depende? Bien, depende de un proceso muy antiguo de adaptación de los virus a los insectos. Es decir, el insecto tolera bastante bien la infección por el virus y ojo, y de pronto surgen otras enfermedades que en su momento eran más o menos desconocidas, pero de pronto empiezan a afectar al hombre, como la fiebre chikungunya y el Zika. Entonces, ¿es el mismo zancudo, doctor? Es el mismo zancudo, es el mosquito Aedes aegypti. Sí. Y lamentablemente es el mosquito que con más facilidad se adapta a diferentes condiciones, porque a pesar de que prefiere aguas limpias y a pesar de que sea principalmente de esas pequeñas colecciones de agua que había mencionado, ¿que sea urbano? También se ha encontrado, ojo, y desde ese ya tiempo atrás, se ha encontrado en aguas no claras, es decir, aguas más o menos turbias. Y entonces esto ya empieza a complicar el panorama porque definitivamente hay más posibilidades de que el insecto pueda desarrollarse en ambientes donde habitualmente no lo hacía. Muy bien, doctor, de verdad muchísimas gracias, usted un capísimo, nos ha ilustrado bastante sobre este tema. Se está hablando mucho del dengue, hay personas que han perdido la vida, hay más de 300 pacientes en este momento afectados por el dengue. Había que entender de qué estamos hablando y contra qué nos estamos enfrentando. Y creo que la reflexión que usted hace, y me quedo con eso para finalizar, principalmente la responsabilidad, la culpa es del ser humano por no hacer la limpieza correspondiente. Doctor, muchas gracias, nosotros seguimos.